Cuando pensamos en el pecado, cuando la tentación nos está invitando a alejarnos de Dios, daría la impresión que vamos a negar una ley externa a nosotros mismos, que vamos a negar algo que se nos pide desde fuera. Pero cuando caemos en el pecado, debemos reconocer con la experiencia de nuestra vida que no solamente se trataba de una ley externa a nosotros mismos, es que negamos nuestra propia naturaleza. Porque si la ley de Dios pide algo, es porque aquello es lo que más nos conviene, lo que más necesitamos, lo que más corresponde a nuestra naturaleza de seres creados. Nuestra vida honrada, nuestra vocación, las promesas que un día hiciera él mismo o hicieran por él en el bautismo, la esperanza que Dios había puesto en nosotros, el pasado, el futuro, todo se viene abajo con el pecado. Con el pecado nos apartamos radicalmente de Dios por la pérdida de la gracia santificante. Se pierden los méritos adquiridos a lo largo de la vida y quedamos incapacitados de adquirir otros nuevos. Quedamos de alguna manera sujetos a una esclavitud, la esclavitud del pecado, del padre del pecado, del mal, del demonio. Y disminuye la inclinación natural a la virtud. Podríamos entender lo que sucede con el pecado con este ejemplo, tal vez un poco sencillo, pero puede ayudar a comprender. Llevo en un momento, porque he sacado del banco, en una bolsa o en un cheque, todos los ahorros de mi vida. Esos ahorros por los cuales nos desvivimos mes a mes, año a año, guardando, dejando de salir, dejando de comprar, dejando de salir de vacaciones para ahorrar. Y los ahorros guardados, guardados, guardados. Y un día tomamos la decisión de sacarlo todo. Todos los ahorros de nuestra vida, los esfuerzos de una vida entera, y todos en un papelito. Ahí está todo. Todo lo que he ahorrado a lo largo de mi vida. Con libertad lo tengo en mis manos. Y me dicen, no, eso no es tuyo. Y nos entra la vanidad. Con que no es mío, mira, para probarte que es mío, lo voy a quemar. Tanto es mío que estoy dispuesto a hacer con esto lo que me parezca. Y aún tratándose de una cantidad grande, tomas un encendedor, lo enciendes y ves cómo se van consumiendo los ahorros de tu vida. Estaba todo ahí. Solamente lo comprendiste cuando quedó convertido todo simplemente en ceniza. Ya no quedaba nada. ¿Qué has hecho? Lo has perdido todo, absolutamente todo, los ahorros de una vida. Es lo mismo que el hijo menor. El hijo menor, al salir de casa, soñaba con placeres, soñaba que fuera de los límites de la casa paterna iba a comenzar a disfrutar de la vida
con la cual había soñado y lo gastó todo. ¿Qué es lo que consiguió? Comenzó a sentir necesidad. Todo lo había perdido. Lo había jugado todo a esa experiencia y la experiencia no lo recompensó. No le respondió como él esperaba. Simplemente la promesa del tentador fue tan falsa como siempre. Te voy a dar mucho y al final no le dio nada. Se quedó como riendo de él. Creíste que te iba a dar lo que te había prometido. No te dio absolutamente nada. Fuera de Dios, el hombre es un ser solitario y hambriento. La satisfacción se acaba pronto y el pecado jamás produce felicidad, porque el padre del pecado, el demonio, no tiene felicidad. No tiene felicidad que ofrecer. Toda aquella supuesta felicidad que ofrece es mentira. Es una promesa falsa, como todas sus promesas. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Me habían prometido felicidad y ahora se suma todo. Y te quedaste solo, triste, acabado. ¿Te engañaron? Sí, nuevamente, una vez más. El mentiroso, el padre de la mentira, triunfó. El tentador nuevamente se salió con la suya. Y así será siempre. Así pasó la última vez que nos engañaron, así pasó la última vez que nos hicieron creer aquella mentira y así volverá a pasar cuantas veces creamos que podemos jugar con él. Creamos que nosotros vamos a ser más inteligentes, más mentirosos, más avispados que él. Nunca lo vamos a hacer porque él es la mentira en sí. Él siempre engañará. La tentación, el tentador siempre será más mentiroso de lo que podamos prever, porque no tiene escrúpulos de ningún tipo, porque es el padre de la mentira. Y luego, ¿qué queda? Como el hijo menor de la parábola, simplemente la soledad y la pérdida de la dignidad. No es solamente la soledad humana, es que además se produce un estado de degradación humana. El pecado lleva a más pecado y a más pecado mientras no decidamos salir de él y atenta gravemente contra nuestra naturaleza. Por eso la salvación vendrá al hijo menor de su conciencia, cuando, como describe el Evangelio, pasó lo siguiente: aquel hombre volviendo en sí. Qué interesantes las palabras con las cuales se describe el inicio del proceso de conversión. Volviendo en sí, volviendo a ser él mismo, volviendo a encontrarse con Dios y al encontrarse con Dios, encontrarse con su naturaleza humana, encontrarse con su ser de hijo de Dios. Así se inicia toda conversión. Así se inicia todo arrepentimiento. Volviendo en sí, volviendo en nosotros, reflexionando, considerando hasta dónde hemos llegado por ese camino, por esa mala aventura, haciendo en definitiva examen de conciencia que va desde que salió de la casa paterna hasta la lamentable situación en la que se encuentra. El hombre necesita volver a Dios. Y necesita volver a Dios con humildad, porque debe tener la seguridad de que siempre será bien recibido. Dios es el Padre del Hijo pródigo, porque Dios es el Padre que siempre, siempre nos recibirá con infinita misericordia. Él está al pie del camino esperando el regreso del Hijo. Por eso es el primero que adivina que es el Hijo, aquel que viene ya a lo lejos. Él sabe que es Él, lo estaba esperando. Iba como mirando a lo lejos al final del camino cuando volteaba junto al monte para ver en qué momento aparecía su Hijo. Esa mañana sabía que iba a llegar y efectivamente fue el primero en verlo. Decimos que Dios es nuestro Padre, pero a veces nos olvidamos de que eso no es más que una figura, es una especie de parábola. Dios es más que nuestro Padre, porque Dios es
infinitamente más misericordioso que el mejor de los padres terrenos, es infinitamente más justo y está muchísimo más atento a nuestras necesidades materiales que cualquier padre terreno. Padre, podría decir alguno, yo ya me convertí, decimos, yo ya soy bueno, ¿no? Ya somos buenos, estamos seguros. Podemos decirlo mirándonos al espejo con seguridad. Eso es lo que vemos cada mañana cuando nos despertamos. Somos ya profunda y radicalmente buenos, ya somos santos, en otras palabras. Creo que no nos atreveríamos a decirlo. Y si no nos atrevemos a decirlo, entonces quiere decir que tenemos que iniciar esta cuaresma también un nuevo camino, el camino al cual nos invita la Iglesia esta cuaresma, el camino de una conversión profunda, no solo en el momento de recibir la fe cuando fuimos a nuestro fin de semana, sino a lo largo de toda nuestra vida. Esta llamada es especialmente apremiante cuando hemos pecado y en determinados tiempos litúrgicos, como el tiempo de Cuaresma, tiempo especial para profundizar en el llamado a la conversión. La conversión que necesitamos, que deseamos, que nuestra naturaleza anhela, lleva consigo la renuncia al pecado y a todo estado de vida incompatible con las enseñanzas de Cristo. No podemos decir que amamos al Señor, pero no estamos dispuestos a vivir su ley. Si amamos de verdad a Jesucristo, es que hemos hecho el propósito firme de alejar de nosotros toda decisión, toda costumbre, toda actitud, todo modo de vida que no sea conforme al Evangelio. ¿Qué es lo que necesito dejar yo hoy en día? ¿En qué es en lo que tengo que cambiar? ¿En qué tengo que dejarme transformar por el llamado a la conversión de la Cuaresma? Eso es lo que es necesario que me pregunte en estos días. No bastaría proponernos cambiar de vida si no hay dolor por las faltas cometidas. Por eso, hoy nos damos cuenta. Hace 10, hace 20, hace 30 años tuvimos nuestro fin de semana o tuvimos esa confesión que cambió el rumbo de nuestra vida. Pero hoy nos damos cuenta que el camino de la vida cristiana está construido, está estructurado en base a muchas conversiones. La conversión dentro de la conversión, porque nos dimos cuenta de que aquella no había sido más que la primera de las conversiones. Hoy, sin cambiar de rumbo, quiero profundizar en esa decisión que ya tomé y quiero tomar más profunda y más en serio la decisión que tomé hace 20, 30 años. Por eso, hoy nuevamente me siento llamado a profundizar en mi llamado a la vida cristiana. Todos los santos sabían de esos cambios, íntimos y profundos. No es la misma Teresa de Jesús la que entra al convento que Teresa de Jesús la que entrega su vida a Dios. Hay entre una y otra Teresa esa segunda llamada, esa llamada a la vocación dentro de la vocación, cuando se descubre llamada a ser la reformadora del Carmelo. Sin negar su vocación, profundiza en el llamado a la conversión que Dios le había hecho cuando entró al convento. Quería leer, concluir no con mis palabras, sino con las palabras de un santo párroco. Lo podemos escuchar todavía. No en grabación, podemos leer sus palabras, las de San Juan María Vianney. San Juan María Vianney tiene un sermón sobre la conversión, en el cual nos llama todavía hoy a tener la siguiente actitud. Dice así San Juan María Vianney: cuanto más retrasamos salir del pecado y volver a Dios, mayor es el peligro en que nos ponemos de perecer en la culpa, por la sencilla razón de que son más difíciles de vencer las malas costumbres adquiridas. Cada vez que despreciamos una gracia, el Señor se va apartando de nosotros, quedamos más débiles y el demonio toma mayor ascendiente sobre nuestra persona.
de aquí concluyo que cuanto más tiempo permanecemos en pecado, en mayor peligro nos ponemos de no convertirnos nunca. Hoy es el día de la conversión. Hoy es el día en que Dios nos llama a cambiar. Hoy es el día en que tenemos que dar el primer paso de cara a recuperar nuestra amistad con Dios. Y ahora tenemos un tiempo de meditación personal que luego será tiempo para el compartir. Podemos trabajar la meditación con el Evangelio de San Lucas, versículos del 11 al 31, el texto que leí al comienzo, repito, San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 31. Y me puede servir, el texto del Evangelio puede suscitar muchas preguntas, pero yo propongo dos preguntas que podrían ayudarme a profundizar en la meditación, para orientar la meditación. La siguiente, primera pregunta: ¿qué actividades estoy realizando para vivir el tiempo de Cuaresma como tiempo de conversión? ¿Qué actividades, repito, estoy realizando yo para vivir el tiempo de Cuaresma como tiempo de conversión? Primera pregunta. Ahora, segunda pregunta: ¿he buscado medios para aprovechar mejor el tiempo de Cuaresma como tiempo de conversión? Medios como lecturas, medios como retiros, medios como recursos de formación. Bien, entonces, ¿qué actividades estoy realizando para vivir el tiempo de Cuaresma como tiempo de conversión? Y segunda, ¿he buscado medios para aprovechar mejor el tiempo de Cuaresma como tiempo de conversión? Bien, tenemos ahora entonces un momento para la meditación personal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si el fin de semana nos invitó a cambiar, a convertirnos, ese cambiar nos puso en perspectivas apostólicas, a preguntarnos, ¿y ahora cómo hago para transmitir esta experiencia a los demás? Hoy, en esta charla, queremos meditar en torno al llamado al apostolado, en torno a la vocación apostólica de todos los cristianos. Y para meditar en torno a la vocación apostólica, vamos nuevamente a partir de la lectura de otro texto del Evangelio. Vamos al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, a partir del versículo 1, del 1 al 11. Leo el texto. Estaba él a la orilla del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó de rodillas, cayó a las rodillas de Jesús diciendo: Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que había pescado. Y lo mismo que de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Es la primera vez, esta escena evangélica, es la primera vez
en que se nos dice que la gente buscaba a Jesús y se apiñaba alrededor de él para escuchar la palabra que salía de sus labios. Y Jesús, por más cansado que estuviese, siempre condesciende y platica largamente con el pueblo sobre las cosas del reino de Dios. Y así fue también en esta ocasión. Se dio tiempo, se detiene, está dispuesto, acoge. Y como es tanta la multitud, para no sentirse apretado, para no sentirse y poder escuchar a todos, están a la orilla del lago y le dice a Pedro, préstame tu barca, déjame que me suba a ella. Y desde la barca, en la orilla del lago, tiene mayor perspectiva para dirigirse a la multitud e iniciar su predicación. Vemos a Jesús rodeado de la multitud, vemos a Jesús rodeado por la multitud de gente que está ansiosa de su palabra. Experiencia cotidiana que perdura hasta el día de hoy. Experiencia cotidiana de la multitud que desea la palabra de Dios, anhela la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros en Lima, por ejemplo, hace no tanto tiempo, tuvimos la visita del Papa Francisco, base aérea de Las Palmas? No sé cuántos millones de personas habían ahí, era una inmensa multitud, como en la época de Jesús, anhelando escuchar la palabra de Dios, deseando con sed, a pesar del calor, a pesar de lo difícil del día, a pesar de las horas que habían tenido que transcurrir para llegar hasta el lugar, caminando cuadras y cuadras y kilómetros, el anhelo por escuchar la palabra de Dios. Igual que en el Evangelio, igual que esa multitud que rodea a Jesús y está deseosa como de pan, de comer el pan de su palabra. El Evangelio, la palabra de Jesús, tiene un atractivo muy especial para la gente, sobre todo para aquellos que tienen corazón sencillo y generoso. Los más sencillos y los más generosos de corazón son los más dispuestos y los que con más ansia buscan oír y recibir la palabra de Dios. Y sucede luego además el milagro que confirma que efectivamente tenía sentido buscar a Jesús, tenía sentido anhelar la palabra de Jesús. Sucede el milagro de la pesca milagrosa que prueba lo siguiente. Prueba en primer lugar la autoridad divina de Jesucristo. No es simplemente un predicador, no es simplemente un experto en la palabra de Dios, no es otro maestro más, es que aquí está Dios hecho hombre, tiene autoridad sobre la naturaleza. Pedro, antes del milagro, había expuesto con naturalidad al Señor la dificultad que tenía de cumplir con lo que Cristo le pedía. Cristo le dice, echa las redes. Y Pedro expone su punto de vista. Pedro da a entender a Jesús con sus palabras que Él es el que conoce de la pesca. Yo conozco de la pesca. Yo conozco no solamente el pescar, sino pescar en este mar, en estas aguas. Estos peces los conozco yo. Y te estoy diciendo que no tiene sentido volver a echar las redes. No he conseguido nada. Yo, Pedro el pescador, que soy el experto. Sin embargo, más allá de su conocimiento y experiencia que podríamos llamar profesional, le dice a Jesús, confía en Jesús. En tu nombre echaré las redes. En tu nombre, porque lo dices tú. Pedro, ya con esas palabras, está expresando que tiene un conocimiento muy especial de Jesús. Pedro ya ha visto a Jesús hacer milagros, lo ha escuchado predicar. Y lo que está expresando Pedro con sus palabras es una verdad teológica fundamental. Lo que no es posible al hombre es posible a Dios. Pedro dice, yo humanamente no puedo más. Más allá de mis posibilidades y conocimiento humano, estás tú, Señor. En tu nombre echaré las redes. Donde yo no puedo, yo sé que tú puedes
sacar pesca abundante donde para mí ya no tiene sentido echar las redes. Y el Señor nos enseña y nos lleva a meditar lo siguiente. Él es capaz de dar fruto cuando el ser humano es incapaz de dar fruto. Y más aún, supuesto el sentido que Cristo ha dado al milagro de símbolo de la vocación de los discípulos al apostolado. Cristo quiere ayudarnos a comprender que en el orden del apostolado, solo haciendo el trabajo apostólico en nombre del Señor, en tu nombre, Señor, echaré las redes, solamente siguiendo sus consejos, será que se consiga esa pesca abundante, generosa, rebosante, desconcertante. Es cierto que tomamos semanas para preparar los cursillos y es necesario hacerlo y es conveniente hacerlo y es conveniente tener todo preparado, pero siempre recordando y teniendo presente que es en nombre del Señor. Es porque Él lo quiere, es porque Él nos envía y es desde el encuentro con Él que vamos al encuentro del prójimo necesitado de ese apostolado que estamos preparando. Por eso, en tu nombre, Señor, echaré las redes, debería ser como una jaculatoria. Dios mío, ven en mi auxilio, jaculatoria que repetimos. Señor mío y Dios mío, otra jaculatoria. Pues en el orden del apostolado tal vez debería ser cuando nos faltan fichas y ya está llegando el día del cursillo, cuando no nos responden, cuando nos dejan esperando. En tu nombre, Señor, echaré las redes. Cuando los equipos no se terminan de armar, cuando hay dificultades, en tu nombre, Señor, echaré las redes. Cuando no conseguimos casa de retiro, cuando las cosas están muy caras, cuando los costos no cuadran, cuando nos fallan los medios, en tu nombre, Señor, echaré las redes. Repetida con frecuencia para, como han hecho los cristianos de todos los tiempos, ir como metiendo a Dios en el trabajo de todos los días, y más aún si es nuestro trabajo apostólico. ¿Y qué pasó? Pasó lo que hemos visto en el Evangelio. La admiración los invade a todos, el estupor total. Y Pedro manifiesta el estremecimiento que siente ante la experiencia que acaba de vivir. ¿Cómo habrá sido esa experiencia de Pedro? Lo pone de rodillas, lo desconcierta, lo deslumbra. No sabe hacer otra cosa más que hincarse de rodillas delante del Señor. Es evidente que acá ha sucedido un milagro, que esto es de Dios, que aquí hay alguien que no es solamente un maestro. Pedro comienza a comprender es que es Dios hecho hombre. Se siente ante la omnipotencia, ante la majestad de Dios y exclama, ¿y quién soy yo para estar delante de algo tan grande? Y le dice simplemente, apártate de mí que soy un pecador. No merezco, Señor, tener esta experiencia. No estoy preparado para vivir esta experiencia. Es demasiado grande para mí. Me supera totalmente. No soy digno. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús ya conocía el corazón de Pedro. Jesús conocía la debilidad de Pedro. Y a pesar de su debilidad y a pesar de sus flaquezas del corazón, quiere hacer de Pedro el pescador. Quiere hacer de Pedro el apóstol. Por eso Jesús, a pesar de las palabras de Pedro, al contrario de las palabras de Pedro, con un corazón lleno de amor, con una voluntad gratuita, lo llama a él y a sus compañeros para la misión más grande en la tierra. Tenían ciertamente una profesión, eran los pescadores, eran artesanalmente pescadores. Pues bien, Jesús se va a valer de esa profesión artesanal para darle un sentido a la vocación que quiere regalarles en ese momento. Quiere que sean sus primeros colaboradores, sus principales colaboradores, su brazo derecho. Les dice, quiero hacerlos pescadores de hombres. Desde ese momento,
En estas palabras del Señor está indicada la vocación y la misión de todo aquel que está llamado a colaborar con Cristo en el orden del apostolado. Ganar hombres para Cristo, ganar hombres para la vida eterna. Ahí está la verdadera identidad de la vocación apostólica. Esto es lo que ha sucedido también con nosotros. Cuando hemos descubierto, yo sacerdote, que no tengo una vocación simplemente sacramental, no solamente sacramental, es que tengo que a partir de mi vocación sacramental hacer apostolado. Tú te has dado cuenta como bautizado que no tienes solamente la marca del sacramento del bautismo. A partir de la marca del carácter bautismal, estás llamado desde esa marca del carácter bautismal a convertirte en apóstol, a ir a buscar, a extender las redes nuevamente en nuevos mares para conseguir pescas abundantes para el Señor, para el reino. Aquí está la identidad de toda vocación apostólica. En el Evangelio se nos narra que la gracia de Dios actuó con generosidad en el corazón de los discípulos. Y concluye el texto del Evangelio diciendo, tomaron una decisión radical, se fueron con Cristo, dejaron todo por seguir a Jesús. Cristo se hace presente en nuestra vida como en el Evangelio. El Evangelio es la imagen sobre la cual nos tenemos que reflejar. Cristo se hace presente, Cristo se manifiesta y Cristo nos llama a irnos con Él. Pero para irnos con Él tenemos que dejar muchas cosas. Para irnos con Él tenemos que dejar todo lo que sea pesado para el caminar con Cristo. Y el egoísmo, la vanidad, el pecado son incompatibles con el llamado de Cristo al apostolado. Por eso la meditación anterior meditábamos en torno a nuestra vocación a la conversión. Cristo nos llama a la conversión para invitarnos luego al apostolado. Cristo se manifiesta como Dios en la oración, en la meditación del Evangelio, en la oración personal. En tantas experiencias de Dios se manifiesta para que luego tengamos la fortaleza de dejar todo lo que no sea del Evangelio para irnos con Él. Manifestación de Dios, llamado al apostolado, decisión de dejar todo lo que no sea de Cristo. Solo por ese camino podremos ser los apóstoles disponibles y fecundos para poderle ayudar al Señor a sacar la pesca abundante de los ambientes a los cuales vamos a dar testimonio. Podemos, a partir de todo lo meditado, considerar el misterio de toda vocación apostólica. Toda vocación apostólica siempre es un poco así, siempre es un poco como sucede en el Evangelio, como sucede con Pedro y con los demás apóstoles. Siempre la vocación apostólica es un misterio de amor y de predilección. Es misterio de amor y de predilección porque Cristo escoge valerse de nosotros. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos acá nosotros y no están otros con definitivamente y evidentemente más cualidades que nosotros, con más recursos humanos, más recursos intelectuales, más recursos incluso materiales? Estamos nosotros con nuestros pocos medios, con nuestros pobres recursos humanos y poca experiencia personal, porque es un regalo de Dios. El Señor quiere, porque Él lo desea, valerse de mí y valerse de ti. Eso aleja de nosotros toda vanidad. No es porque yo sea especialmente creativo, o no es porque yo sea especialmente ingenioso, o no es porque yo sea especialmente inteligente, o porque tenga recursos que los demás no tienen. Es que simplemente Jesús lo quiere. Jesús quiere que vayas como auxiliar al fin de semana. Jesús quiere que traigas fichas para el próximo fin de semana. Jesús quiere que le hables de Dios a tus compañeros de trabajo. Y no es porque tú seas alguien especial, es porque Jesús quiere. Jesús te habilita, Jesús te prepara, Jesús te capacita. Necesitas, en el orden del apostolado, sobre todo tener siempre abierta una línea directa y clara
con aquel que lo es todo en el apostolado, Jesús nuestro Señor. Encuentro cotidiano, habitual, cada vez más profundo con Él. Por eso, qué hermoso meditar sobre la vocación que el Señor nos regala. Qué hermoso meditar sobre la vocación al apostolado. Qué hermoso porque realmente nos ensancha el corazón. Dan ganas de respirar hondamente y lanzarse nuevamente a la labor. El Señor nos llama hoy y nos llama en este 2024, como nos llamó hace 20 años, como nos llamó hace 30 años. Hoy nuevamente hace resonar en nuestros oídos, a partir de la lectura del Evangelio, el llamado. Vente conmigo, yo te haré pescador de hombres. ¿Cómo no responder si Él manifiesta su amor de predilección por nosotros? Y entonces, para reforzar la conciencia del llamado del Señor, les invito a leer otro texto del Evangelio. Ahora, al final del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, a partir del versículo 16, dice así, Mateo 28, versículo 16. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, lo dijo Jesús. El Señor les concede a los apóstoles una autoridad para que vayan al mundo entero, dando testimonio de la buena nueva, del Evangelio. Todo lo que Él mismo les ha comunicado, les invita a comunicarlo a los demás. ¿No te suena conocido? Todo lo que Jesús te ha comunicado, estás invitado a comunicarlo a los demás. Todo lo que has conocido de Jesús, estás llamado a compartirlo con los otros. Todo lo que has encontrado en Jesús, estás llamado a testimoniarlo a los demás. Porque nuestra misión es hacer discípulos de Cristo. Dijo Cristo, no lo digo yo, no lo dices tú, es hacer discípulos a todos los hombres de la tierra. Jesús nos llama, te llama, nos sigue llamando para eso y no para otra cosa. Y me pregunto, ¿qué hemos hecho con esa vocación? Porque estamos conectados en este sencillo medio de formación, que es este retiro de Cuaresma de unas cuantas horas, porque en algún momento sentimos el llamado al apostolado. Por eso es que estamos aquí. Podrían estar muchos más, pero este medio de formación es para los que ya se han sentido llamados al apostolado, en la experiencia de cursillos. Y incluso es tan claro esto que hasta participas de un secretariado. Entonces, señal más clara que estás involucrado en la vocación apostólica. Pues, ¿qué hemos hecho con esa vocación apostólica? ¿Qué has hecho con tu vocación apostólica? Lo que quiere Jesús es que sean sus discípulos todas las gentes. Nos queda corto todavía, creo, lo que hemos hecho, ¿no? Creo que todavía no es suficiente. Contemplando simplemente a mi alrededor, contemplando en mi trabajo, contemplando mi oficina, contemplando mi barrio, contemplando mi edificio, contemplando mi universidad, mi colegio, es que todavía no todos son discípulos de Jesús. Todavía no llegó el tiempo de jubilarme entonces. Todavía el llamado de Jesús sigue siendo vigente, porque la tarea está todavía pendiente por realizar. Pero no se imagina usted, Padre, todo lo que he hecho. Es verdad, hemos hecho seguramente mucho con la ayuda del Señor, pero hoy, 2024, tenemos que volver a comenzar. Es como el primer día, es como la primera vez. Tenemos nuevamente el llamado. ¿Qué hacemos para que eso sea realidad?
Es cierto que yo solo no puedo con toda la responsabilidad. Yo solo no tengo toda la tarea sobre los hombros. Son cientos de millones que aún no conocen a Cristo o que conociéndolo, los cristianos de hace siglos lo ignoran, viven como si no existiese. Pero nosotros sabemos que lo que quiere Jesús de nosotros es algo más al alcance de nuestra mano, que está en nuestra posibilidad. Ese apostolado personal que nosotros sí podemos hacer. No puedo cambiar de casa, no puedo mudarme de país, no puedo irme a otro continente, pero sí puedo tocarle la puerta al vecino. Sí puedo llamar a mi amigo de los fines de semana. Sí puedo hablar con mi primo, sí puedo hablar con mis sobrinos, sí puedes hablar con tus hijos o con tus padres para ayudarles a tomar conciencia. Cristo quiere algo contigo, mi apostolado personal. Pues ese apostolado personal, lo que sí está al alcance de mis manos, efectivamente lo he estado realizando, lo he llevado adelante. El mover los corazones de muchos para que amen a Cristo, para invitarlos a que le entreguen su vida. Porque ¿cuál es el ser, la razón de ser de la iglesia si no es el apostolado, la evangelización? ¿Acaso la iglesia no existe sino para evangelizar? Sí, Padre, es verdad. La iglesia existe para esa razón fundamental. ¿Y quién es la iglesia? ¿No somos nosotros, el cuerpo de Cristo? Entonces, yo, cuerpo de Cristo, tú, cuerpo de Cristo, ¿qué hacemos por nuestra vocación apostólica? Hemos terminado un año, el 2023. Digo terminado porque en el orden apostólico parece que recién estamos como moviéndonos un poco para pensar lo que vamos a hacer el 2024. Pues este 2023 que ha pasado, ¿cómo me ha ido en el orden apostólico? Sé con claridad cómo me fue en el orden contable, en el orden del trabajo, en el orden económico, en las relaciones familiares, en fin, pero en el orden apostólico, ¿cómo me fue? Es más, a lo mejor ya comienzan a saberse por ahí ya las fechas de este secretariado va a organizar fines de semana en tales fechas, en tales fechas. Muy bien, me comienza a inquietar el tema, comienzo a pensar dónde voy a conseguir fichas para presentar para el próximo fin de semana. ¿A quiénes voy a invitar? Ya tengo pensado cuáles son mis candidatos de este año o mis candidatas. Pues bien, es importante preguntarnos porque esas actitudes concretas, esas disposiciones concretas son la medida concreta de mi respuesta al llamado de Cristo. Ese es mi apostolado. ¿Cuántas fichas he presentado? ¿Cuántas personas he llevado a las actividades de la parroquia? ¿Cuántas personas he llevado a las actividades del movimiento? Esa es la medida concreta. El resto, como sabemos, en cualquier otro orden de actividades, se queda simplemente en el más hermoso y puro deseo, pero no se ha concretado en la realidad. Y es momento y es tiempo, Cuaresma también, para preguntarnos, porque si hemos pensado y hemos meditado en torno a la conversión, no tiene sentido en Cristo pensar en la conversión si no es para el apostolado. Me transformo interiormente, me dejo transformar por Cristo para ser un discípulo suyo, como nos dijeron en la confirmación, para ser soldados de Cristo. Y estoy a la orden de lo que el Señor quiera de mí. A veces decimos, estoy muy ocupado, y ciertamente todos tenemos nuestros trabajos, nuestras labores, cada uno de ustedes tiene su familia y cada uno con sus actividades, pero si lo pudiste hacer antes, si antes pudiste ser como esa hormiga que iba insistentemente de oficina en oficina en el trabajo, de amigo en amigo, teléfono en teléfono, ¿por qué no lo puedes hacer ahora? ¿Por qué hoy no podemos nuevamente ponernos en marcha y en camino apostólico? Porque finalmente, al final de la vida, seremos examinados en el amor. Y el amor es compromiso, no es simplemente emoción. Es emoción vacía si es que no significa compromiso concreto.
¿Quieres reforzar ese llamado inicial al apostolado? ¿Querrías tener el fervor de antes para ser apostolado? Pues hay un camino muy eficaz, hacerlo. Si quiero ser más apostólico, quiero reforzar, retomar mi camino apostólico, pues hazlo. Comienza ahora. Ponte metas concretas y entonces en el ir haciendo el apostolado te irás convenciendo nuevamente que sí puedes y que el Señor quiere de ti hoy grandes cosas. Tenemos como conciencia de nuestra vocación al apostolado llevar almas al Señor. Y entonces al llevar más amigos, conocidos a las actividades apostólicas, todo irá teniendo sentido. Porque el apostolado es el que tira de la vida de la iglesia, tira del compromiso del cristiano. Vayan pues a todos los pueblos y hagan discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Ese llevar almas a Cristo es el que hace que la vida de la iglesia y mi vida cristiana tenga sentido. Si no, podría usar otra imagen, como tener el Ferrari Testarossa en la puerta de la casa, con la llave en el contacto y simplemente pasarle un trapito todos los días. Y lo dejo que se conserve muy bien. Se conserva perfecto, pero no sale a dar vuelta ni alrededor de la manzana. ¿Para qué tienes el Ferrari? Es para salir a caminar, es para disfrutar del automóvil. ¿Para qué tienes vocación a la vida apostólica? Pues para vivirla, para entregarla a los demás, para entregarte a Cristo siendo el más grande apóstol, el más fervoroso, el más perseverante. Por eso, la mejor señal de que amamos verdaderamente nuestra vocación cristiana es que buscamos permanentemente invitar a otros a que entreguen su vida al Señor. Insiste especialmente en ellos. Ora, sacrifícate por ellos. En tu nombre, Señor. ¿Qué es lo que significa para mí? En tu nombre, Señor, echaré las redes. Significa visitas al Santísimo. Significa en esta cuaresma privarme un día de un postre, otro día de una Coca-Cola, otro día de un cigarro, porque al privarme de ese cigarro, de esa Coca-Cola, de esa torta, le digo al Señor, en tu nombre, Señor, por las fichas que voy a buscar presentar este año, en tu nombre, Señor, te ofrezco este sacrificio. En tu nombre, Señor, voy a irme a hacer la visita del Santísimo en lugar de sentarme a ver televisión esta tarde. Es un sacrificio, me cansa, pero por amor a ti lo voy a hacer, en tu nombre, Señor. Y entonces vamos viviendo nuestra vocación apostólica, pero no simplemente desde nuestro ingenio personal, desde nuestras fuerzas humanas, desde el encuentro con Cristo y desde el ofrecimiento cotidiano a Él. Por eso oremos por los destinatarios de nuestro apostolado, sacrifiquémonos por ellos y el Señor, porque lo hacemos en su nombre, irá dando el fruto. El Señor hará el resto, el Señor se encargará. Será como cuando llevaron a ese paralítico delante de Jesús. Todos sabían que lo único que tenían que hacer era ponerlo delante de Jesús. Luego Jesús se iba a encargar del resto. Ellos no sabían cómo iba a suceder, qué iba a pasar, qué iba a obrar el Señor, pero que el Señor se iba a encargar, se iba a encargar. Es lo mismo que hacemos con el apostolado. Los ponemos delante del Señor y el Señor se encarga. Hasta ahí llegamos. Cristo es el único que toca los corazones. Y lo hacemos con la confianza de las palabras de Jesús en el Evangelio. Acabamos de escuchar San Mateo. Palabras y promesa hecha a los apóstoles y hecha a nosotros. ¿Por qué? Porque dice Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta mañana creo que el mundo todavía no se ha acabado, todavía sigue existiendo, estamos aquí, en la realidad tal como la conocemos. Todavía la promesa del Señor está vigente.
también para este día, también para este año. Cuando Dios en el Antiguo Testamento revela a alguien una misión que tiene que cumplir, suele prometerle su protección y su ayuda. Dios regala la vocación y luego dice, yo estoy contigo. Esta promesa de Dios es motivo de aliento, de fortaleza y de seguridad, sabiendo que esa vocación que Dios regala es vocación que cuenta con el auxilio, con la fortaleza que solo Dios puede dar. Lo que el Señor quiere decirnos al prometer a los apóstoles que estará con ellos hasta el fin del mundo es que no hay que temer, no hay que desanimarnos. Podemos estar pensando ahora que hemos vivido épocas mejores, y seguramente es verdad, que hemos vivido épocas en que teníamos los fines de semana llenos y plenos de gente, y seguramente es verdad. Pero el Señor tiene una promesa de la cual no se retracta. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y hoy tenemos que confiar en que haciendo las cosas en nombre del Señor, Él nuevamente dará el fruto. Su presencia es promesa infalible de protección y ayuda eficaz para que podamos vivir plenamente nuestra vocación apostólica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero proponer ahora, para la meditación que tenemos a continuación, dos textos bíblicos que ya hemos leído. El primero de ellos, Lucas 5 del 1 al 11, el primer texto. Lucas 5 del 1 al 11. El segundo texto que leí, Mateo 28 del 16 al 20. Mateo 28 del 16 al 20. Entonces, dos textos, repito, Lucas 5 del 1 al 11 y Mateo 28 del 16 al 20. Y lo mismo que la vez anterior, dos preguntas. Primera pregunta, ¿se nota en mí verdadero fervor apostólico? Es momento de hacer examen para dar todo el fruto que podamos. ¿Se nota en mí verdadero fervor apostólico? Y segunda pregunta relacionada con la anterior, ¿qué podría hacer para incrementar mi fervor apostólico? Entonces, primera pregunta, ¿se nota en mí verdadero fervor apostólico? Segunda pregunta, ¿qué podría hacer para incrementar mi fervor apostólico? Y entonces ahora tenemos un tiempo para la meditación.